en donde detuvieron automovilistas a un presunto violador. El tipo había llevado a una mujer, la iba a violar en un paraje, y afortunadamente se dieron cuenta los automovilistas, salieron, lo golpearon y lo entregaron a la autoridad. Pero si no hubieran estado estos automovilistas, a lo mejor estaríamos hablando de un violador más, de una violación más y de un tipo que además seguiría libre, como pasa en más del 90% de los casos. Y esto es algo de lo que más preocupa en la reforma al Poder Judicial, o esto es algo de lo que más se entiende en la reforma al Poder Judicial, el tema de la justicia penal. Hoy aquí tengo en este espacio al mejor abogado penalista en este país, por mucho, el doctor Gabriel Regino. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto verte. Igualmente, mi estimado Luis, un gusto estar contigo y compartir con tu audiencia este tema tan trascendente. Déjame empezar primero por el asunto de tu especialidad, a lo que te has dedicado durante muchísimos años, que es el tema penal. Y es el tema que más ruido hace en el asunto de estas reformas. Porque dicen que los criminales nunca están en la cárcel, que al final de cuentas hay mucha impunidad, que bueno, que solamente los ricos tienen acceso a la justicia, etcétera. Y es un tema muy complejo que yo quisiera que tú nos pudieras explicar. ¿Por qué hay tanta impunidad en México? ¿Por qué aquí cada quien puede hacer casi que lo que quiera y no terminar en el bote? Con muchísimo gusto. Impunidad es falta de castigo. Uh-huh. Aquí en este documento que traigo es el documento de la iniciativa presidencial que pretende la reforma judicial. La impunidad es una falta de castigo. ¿Por qué hay una falta de castigo? La falta de castigo es porque los hechos que se cometen no son investigados. Si son investigados, no son debidamente investigados. Si son procesados, no son debidamente procesados. Y en ocasiones hay errores en los procedimientos que hacen que las personas que cometen un hecho delictivo no reciban el castigo correspondiente. Okay. Pero esta problemática tiene los siguientes vectores. Número 1, el crimen está presente en todas las sociedades. Okay. Eso es un hecho. No hay sociedad sin crimen. Bien. Número 2, cada sociedad define qué crímenes son los que existen a través del ejercicio legislativo. Bien. En nuestro país, en México, se cometen al año aproximadamente entre 2 a 3 millones de hechos delictivos. ¿Cada año? Cada año. Sin contar... 3 millones de delitos. De delitos, así es. Que puede ser desde robarte una cartera... Robo, homicidios, fraudes, lesiones, violencia familiar, delitos fiscales. Es el promedio. Sin contar lo que no se denuncia. El que no se denuncie no significa que no hay delitos. Sí, claro. No, sí. Bien. La criminología tiene una regla a través de evaluaciones que han hecho internacionalmente de establecer que por cada hecho que se denuncia, el promedio de 8 son los que no se denuncian. Sí, claro. Si te roban la cartera ya no lo denuncias, ¿no? Muy bien. Por un ejemplo. Ahora, se comete un hecho delictivo. Primero, ¿se puede prevenir el delito? Sí. El crimen sí se puede prevenir, aunque no en su totalidad. Claro. Pero sí se puede prevenir. Primer pregunta que lanza el auditorio. ¿Le corresponde al Poder Judicial Federal prevenir el crimen? La respuesta es no. A lo mejor hay gente que diga, Poder Judicial Federal no será como la Policía Judicial Federal. No, son cosas totalmente distintas. ¿A quién le corresponde prevenir el crimen? ¿A la policía? La respuesta es no. Van a decir, ¿y entonces la policía para qué es? Fíjense, lo interesante. La prevención del crimen está basada en políticas públicas que abatan los impulsos criminales. Y las principales políticas públicas tienen que ver con la educación, con el trabajo, el empleo, con la buena remuneración, con la movilidad social y otro tipo de esquemas como acceso a la salud, acceso a diferentes ejercicios de derechos, que son los principales mecanismos que previenen el crimen. Si estamos hablando de que el sistema judicial no está funcionando, si hay tantos criminales, si hay 3 millones de delitos al año aproximadamente, a lo mejor el problema no es solamente el Poder Judicial, o sea, también hay una sociedad que está quebrantada y hay un Estado que no está haciendo nada para prevenirlo. Un Estado sin necesidad de que esto sea responsabilidad de los policías o de los jueces. O sea, ¿por qué la gente roba? ¿Por qué la gente comete delitos?
creo yo, te lo pregunto, Gabriel, pues porque lo puede hacer. Lo puede hacer. No te va a pasar nada. Porque ahora sí vamos a la intervención secundaria del Estado en la prevención criminal, que es a través de las agencias policiales. Tenemos policía en México. Bueno, se acaba de desbaratar y destruir todo un proyecto de años de la Policía Federal. Ahora tenemos soldados en las calles. Sí. Entonces, esa es una respuesta inmediata de decir, ¿qué pasa en México? Pues que no tenemos policía nacional, tenemos soldados. Y ese es un gravísimo error que nos va a costar las siguientes décadas en materia de impunidad y de inseguridad. Y así lo digo, ¿por qué? Porque el soldado no es policía. El soldado no tiene habilidades para investigación, para preservación de la escena del lugar de los hechos. El soldado tiene una mentalidad militar de guerra, de obediencia. Entonces, a México se lo va a seguir llevando la violencia como se la está llevando ahorita, de menos 3 décadas más, de menos. 3 décadas de más. De menos 3 décadas más. O sea, estamos hablando que a lo mejor nos damos cuenta en el 2054. A lo mejor vamos a decir, oye, es que algo hicimos mal. Sí, es que pusimos soldados en vez de policías. ¿Dónde está la policía científica? Que ahora es otra parte. Pero vuelvo. Los estados tienen sus policías, los municipios están jodidos en sus policías, y así siguen. Entonces, no tenemos el número de policías para cada número de habitantes de acuerdo con la media de la ONU. ¿Cuántos tendrían que ser aproximadamente? Establece que al menos deberíamos de tener de 10 por 100 habitantes. Imagínate, 10 policías por 100, mínimo 2 policías por 100 habitantes. Y de ahí lo vamos sumando a 100,000 habitantes. Aquí en México, mejor ni lo digo porque la gente se va a deprimir. Y como tú bien lo dices, acabamos de empezar la semana y creo que... Deprímenos, Entonces, Gabriel. ahora, cuando esas barreras no logran que se prevenga un crimen y se comete un crimen, el que ustedes gusten y manden, bueno, tiene que entrar la materia de la investigación, la policía de investigación, policía científica que investiga, con un ministerio público que es abogado, pero que tiene que tener nociones básicas, por favor, de criminalística. Sí, claro. Acaba de decir el presidente de la República que ojalá que los que acaban de salir de las carreras se conviertan en jueces. Caramba, si están viendo que nuestros ministerios públicos, una gran mayoría, son prófugos de las matemáticas, son prófugos de otras áreas y que no tuvieron otra opción más que meterse de MPs. No en lo general, porque hay muy grandes fiscales, pero no es la regla general. No es lo común. ¿Hoy todavía te piden ser licenciado en Derecho, al menos? Licenciado en Derecho, porque sí. Antes te pedían la prepa, tengo entendido, ¿no? Pero lo peor es que te pidan ser licenciado en Derecho, es que ninguna facultad de Derecho del país te enseña a investigar delitos. Claro. Te enseña la ley. Y la ley dice esto y la ley dice aquello, sí. ¿Y cómo investigas un crimen? ¿Sabes de ciencias forenses? ¿Sabes de técnicas de investigación criminal? ¿Sabes de psicología criminal? No tienen idea. Ah, pero son los que dirigen la batuta de la investigación criminal. Entonces, si queremos ver el sistema penal, empecemos por donde están las fallas. Y pensemos en este Ministerio Público común y corriente, un Ministerio Público que está en cualquier estado de la República y al cual de repente le cae un asunto de violación. Y a las 2 horas ya le cayó otro asunto de robo. Y a las 4 horas ya le cayeron 2 homicidios. Y así sucede. Eso es solamente un día en donde ya tiene 5 casos de este nivel de gravedad que tendría que resolver. Eso para lunes, ¿no? Y el martes, y el miércoles, y el jueves le vas sumando. ¿En qué momento vas a poder resolverlo? En ninguno. Hay ministerios públicos que tienen más de 200 carpetas de investigación. Él solo. 200 carpetas de investigación. O sea... Vuelvo, el Poder Judicial Federal al que se quiere reformar, ¿investiga los delitos? No, la respuesta es no. Eso es el Ministerio Público. Y además de los estados, ¿eh? En los estados. Vamos al ámbito federal. El caso Lozoya, ¿se investigó bien? No. El caso de la estafa maestra, ¿llegó a buen término? No. Y podemos ir poniendo una gran cantidad de casos. Pero déjame ser ahí el narrativa de la 4T. Es que no llegó a buen término porque el juez corrupto los liberó. Un juez corrupto liberó a Rosario Robles. Un juez corrupto liberó a Emilio Lozoya. Correcto. No están en la cárcel porque los jueces son corruptos. Ahora vamos hacia allá. Cuando hay una investigación medianamente suficiente, en México se cambió de un sistema procesal que teníamos hace 100 años, desde 1917, un poquito más antes, a un sistema que en el 2008 se llama sistema acusatorio. Es el sistema gringo. Nada más que sin jurado. Ok.
La oralidad. Estamos en pañales, ya estamos en pañales. Sí. O sea, para poder dominar el sistema de oralidad en México, se requiere al menos otros 50 años. Y no es una proyección mía, eso es una proyección de la agencia USAID, que fue la que implementó el sistema en México. Y entonces tienen que ir construyendo criterios, resolver temas, etc, etc. Ok, estamos en eso. Entonces, cuando la fiscalía llega con un caso, el juez estatal o el juez federal, lo primero que tienen que revisar es, a ver, señor, hay reglas del juego. Si tú y yo nos ponemos a jugar ajedrez o lo que sea, no puede en un juego de ajedrez llegar un tercero y decir, ya te vimos las piezas, muévela para acá. No, hay reglas. Y esas reglas se llama constitución. ¿Y cuáles son las reglas básicas de un proceso? Los derechos. ¿Y cuáles son los derechos? Los derechos humanos. ¿Cuáles son esos? El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? No te metas a la casa de alguien si no tienes orden de cateo. No detengas a una persona si no tiene orden de aprehensión. No le incrimines poniéndole una pistola, poniéndole droga para detenerle y justificar que ya detuviste. Eso está prohibido. Hay una frase que se utiliza mucho en el deporte, fair play, juego limpio. Sí, el juego justo, el piso parejo. Entonces, cuando llega la fiscalía y, mire, le encontramos una pistola. A ver, esa pistola, a ver qué pasó. A ver, aquí hay un video donde la persona estaba en su casa y usted dice que la agarraron en la calle. No, señor, eso no se puede. Aquí en esta corte no se puede, así que para afuera. ¿Va a traer algo? Tráigalo bien hecho. Y la fiscalía, que tiene el poder de la comunicación social, juez libera indebidamente a tal persona. Ahora, el juez entonces se convierte en el malo, pero quien hizo mala investigación, pues a final de cuentas es esta fiscalía. Algo tan sencillo es muy difícil de explicar en la narrativa de hoy día, Gabriel. Y te pongo el ejemplo de lo que está diciendo pues uno de los hombres más radicales en estos momentos en torno a la reforma al Poder Judicial y en torno a la política mexicana también, que es Gerardo Fernández Noroña. Dio una entrevista ayer en Milenio y decía que el tema de la elección de jueces pues iba a hacer que esto se solucionara. Inclusive utilizaba por ahí algunas metáforas y algunos juegos de palabras pues para tratar de ganar un poquito más de audiencia. Escuchemos, esto lo dijo ayer en Milenio. ¿No desgastas la democracia con tanta elección? No es jugar también en ese aspecto con desgastar una democracia. Iba a ser una maldad y si te la hago. No te desgastas haciendo tanto el amor. Pues no, mi amigo, usted toma fuerza, usted toma condición. Ahora, o sea, usted se vuelve mejor cada vez, me imagino. O sea, pues claro que el pueblo, porque además no es cierto que va a ser a cada rato, es excepcional la de 2025 para renovar todo el Poder Judicial, ¿no? Y luego ya en las elecciones periódicas se empatan, ¿no? Y asunto solucionado. Ok, elegir a los jueces puede solucionar absolutamente esto, porque entonces los jueces ya no serían corruptos, aunque tú nos acabas de describir muy bien lo que tendría que hacer el juez. El juez es el árbitro, es el que está ahí checando que todo esté más o menos en orden, pero si viene emanado del pueblo, pues hoy la visión es que será bueno. Noroña es una falacia ad hominem en persona, para empezar, Sí. ¿no? O sea, no sabe de esto, es un político. Y fíjense lo grave de esta circunstancia de una elección de jueces. A ver, Estados Unidos, ojo auditorio, Estados Unidos elige únicamente jueces estatales desde el siglo XIX porque el presidente Andrew Jackson dijo, a ver, vamos a acercar y a comprometer a los servidores públicos con la población, porque había un problema de descontento, de desconexión entre el servicio público y la población. Y dijo, a ver, a elegir. Y en eso metió a los sheriffes, metió a los fiscales y metió a los jueces estatales. Ok. Y ahí lo que dijo Diane perfectamente en su reportaje, así es como está. Ok, está bien. Bien. Pero los jueces federales en Estados Unidos no son votados. No. ¿Por qué? Porque su principal función es convertirse en diques para contener arbitrariedades y autoritarismo. Esos jueces federales, para ser juez federal en Estados Unidos, hay que ser abogado, hay que tener una gran reputación, hay que tener una gran carrera, te investiga el FBI, te investiga la American Bar Association, te hacen exámenes, hay un comité en el Senado
que es comité judicial, que analiza perfiles y todo, y entonces ya puede ser juez federal. Para llegar Para llegar a ser juez federal. Uh-huh. Y lo que este sujeto Noroña ahora anda diciendo es, vamos a votar jueces federales. No saben ni qué hace un juez federal. Nos vamos a ir al caño de la historia de aprobarse la reforma como está aquí propuesta. Porque para ser juez federal en México se requiere de una carrera judicial. Aprobar exámenes de oposición, haber hecho una carrera. Es decir, oficial judicial, actuario, secretario de juzgado de distrito, secretario de colegiado. Aprobar los exámenes. ¿Cuántos años tardaría una persona en ser juez federal hoy día? 15, 20 años. ¿De que 15, empezaste 20 años, desde que empezó. tu primer día en un juzgado? 15 a 20 años. Y hoy podría hacerlo de la noche a la mañana. Y hoy lo pueden ser, como dijo el presidente, los que salgan del Centro Universitario Cúspide, del que salió nuestro fiscal de la Ciudad de México, salen los titulan en un día y ya va a ser juez federal. Yo quiero ver a un estudiante de Derecho, bueno, un licenciado en Derecho, que se graduó ayer, que se ponga a resolver ahorita un tema utilizando el test de proporcionalidad. Que me diga, ¿sabes cómo es un test de proporcionalidad? ¿Lo vas a aplicar? ¿Qué protocolos me vas a aplicar para decirme si vas a valorar un testimonio de acuerdo a que la persona se puso nerviosa o en el contexto de lo que te dan las directrices de estos precedentes de la Corte? Se va a quedar, no entendí, pero yo voy a resolver. A ver, ¿qué están diciendo los memes? ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Que es culpable? Ah, pues sí, es culpable, se acabó. Pues sí, es más fácil, ¿no? O sea, no es más sencillo. Además, o sea, de lo que tú estás hablando es algo tan old fashion que se llama meritocracia. Sí, claro. No, bueno, o sea, sí. Oye, es que hoy día quiere salir un carpintero de aprender a hacer clavos y ya se siente un ebanista, ¿no? Claro. O sea, pero es que así está la sociedad, Gabriel. O sea, que es la narrativa. ve lo que están diciendo. Es la narrativa Ajá. porque la gente no sabe bien a bien qué hace un juez federal. Y yo les digo, un juez federal no es un policía. Un juez federal no investiga. Un juez federal no es el jefe del fiscal. Un juez federal no es el oponente de la víctima. No. El juez federal es el guardián de la Constitución. Es el último reducto al que acudimos para que nos protejan nuestros derechos. El dique de contención, dices. El dique de contención. Pero dijiste hace rato algo fortísimo. Podemos irnos al caño de la historia con esto. Sí. Y siempre las cosas pueden salir peor. Hay quien dice, es que ya está bien jodido el Poder Judicial. Ya no se puede fregar más el asunto. Ah, ¿cómo no? Aquí en este documento, la exposición de motivos, no hay un solo diagnóstico que nos diga por qué el Poder Judicial Federal está mal. No hay un solo análisis, no hay un solo dato de prueba, no hay un solo dato duro, ninguno. Dice que en México hay impunidad y que los procesos actuales tardan mucho y están llenos de papeles. Caramba, la gente que hizo esto nunca ha ido a parar una sala de oralidad. No saben de lo que están hablando, ya no hay papeles, ahora todo es en video. Las audiencias son en video, no son en papeles. Papel es esto es una falacia. Esto es un fraude a la Constitución, es un fraude a la población. Y lo voy a decir por qué. Dicen, es que nos votaron 35 millones, espérense. Votaron 35 millones de personas por la presidenta, por sus diputados y por su Congreso. Nadie votó por esta iniciativa que es del presidente actual. Nadie votó por esto. Pero se están aprovechando para decir, es que el pueblo ya nos dio el poder. ¡Ey! No sean tiranos. Esta reforma es una reforma del rencor que quiere dejar en la calle a los jueces y magistrados, dolorosamente, ok. ¿Y a quiénes nos van a poner? A gente afín ideológicamente a un régimen que va a estar resolviendo, pues esta persona me cae mal y me investigó a mi presidente, mi expresidente. Entonces, ahorita que promueve un amparo, de una vez se lo niego y le doy vista a la FGR para que le inicien una carpeta de investigación. Queremos a lo que tú puntualmente dijiste hace unos días en una transmisión. Estamos acercándonos al régimen del terror y tenemos nuestro Robespierre. Sí, ahí claro. está Noroña, Robespierre, Monreal y varios más. Dime algo, Gabriel. El tema de que tengas a jueces poco preparados, el tema de que pase la reforma como la que tienes ahí en tus manos en estos momentos, que es la iniciativa tal cual que ha mandado el presidente, ¿cómo podría ponernos peor? En un ejemplo claro del ciudadano de a pie.
Con mucho gusto. Fíjense ustedes. Aquí en la Ciudad de México, y perdón que me refiera al centralismo, pero es por ejemplo, porque a lo mejor en algunas otras entidades de la República este fenómeno se reproduce, hay organizaciones políticas, politizoides, que se meten a invadir edificios, casas. Ok. El dueño de ese inmueble dice, oye, ¿qué pasó? Si está en mi casa. No, nos metemos porque, no, sácanos. Bueno, tiene que ir ante el juez a decirle, sácame a estas personas porque yo soy el propietario. Y son procesos que tardan. Pero le dicen, es razón, tú eres el propietario, sálganse esas personas. Con estos nuevos jueces, estas organizaciones van a tener un patente de corso. Me meto a tu edificio, me meto a un hotel, me meto a donde quiera. Y cuando el propietario vaya con el juez le va a decir, hay justicia social. Y esto es justicia social. Así que déjeme sus escrituras, todo, y retírese. ¿Cómo le podría pasar a una persona que se enfrente a un proceso injusto, por ejemplo? ¿Se acabó? Si hay una persona que sea crítica al régimen, te vas al bote. Se va al bote. Va a decir el gobernador o la gobernadora, a ver, lo quieren en la cárcel. ¿De qué lo acusamos? Es su bronca de ustedes. Ah, meten una pistola, pum, vámonos para el bote. Y ya, porque el juez no va a determinar y que cuando esa pistola vaya fue y le diga, sembrada, señor ¿no? juez, señor juez, me están deteniendo con pruebas falsas. Mire, falso es la expectativa que usted tiene por pertenecer a una élite. Esa es su falsedad. El mundo es distinto y el pueblo lo que pide es justicia. Ya no necesitamos proceso. Queda usted condenado a 20 años de prisión. Se acabó. Vámonos. Ah, entonces la defensa va a decir, vámonos al amparo. Y el amparo le cae a su compañero de generación, el otro ideólogo que le va a decir, ¿y todavía tienes el descaro de venir a pedir amparo? Eres un fifí. Entonces, aumenten la pena. A ver, otros 50 años. Se acabó. Y no estoy exagerando. Los regímenes totalitarios así operan. Vamos a vivir 2 novelas. Acuérdense, auditorio, y de mí se acuerdan. Franz Kafka, El proceso, y La sociedad distópica de George Orwell, 1984, en 2024. Doctor Gabriel Regino, ¿cómo sería la reforma ideal? ¿Estamos de acuerdo en que sí se tienen que reformar algunas cosas? ¿O funciona tal cual como está ahorita? Un ejemplo de lo absurdo de esto. Ay, es que la justicia es lenta. Pues sí, porque no hay personal, se requiere más recursos. Porque hay impunidad, porque nos faltan policías. Porque hay impunidad, porque nos faltan fiscales. Preparar más a los fiscales. Ah, es que el Poder Judicial Federal es el que está mal. ¿En qué está mal? Díganos en qué está mal. ¿En qué? En que se tarda. Y con un tribunal judicial que dice, si en 6 meses no has resuelto, te van a acusar al tribunal judicial. ¿Con eso se resolvió el tema? No. Es una falacia. Que nos digan en qué está mal. Ah, es que hay mucho nepotismo. Bueno, ok, ¿vas a coartar el derecho a familiares? Bueno, que se revise esa cuestión. Pero a ver, señores, ¿por qué empezar por el Poder Judicial Federal acusándolo de lo que él no hace? ¿Cómo sería una reforma adecuada? Decir, señores, todo el sistema de gobernabilidad mexicano que se ha sometido a rendición de cuentas, porque eso de abrazos, no balazos, esa violencia que sigue ahí de homicidios, nada más volteen a ver Acapulco, están amenazando a los reporteros para que no reporten el número de ejecutados diarios que ocurren en ese puerto, y van a decir, ¿por qué no se han puesto a resolver esas circunstancias? Quienes tienen que rendir cuentas son otros. Pero aquí es clásico de que al ladrón, el juez es. Esto que reportaron, lo que pasó ahí, no sé en dónde, con el depravado de la motocicleta. Sí, en Ecatepec. Bueno, ¿eso es culpa del Poder Judicial Federal? No. ¿Lo detuvo la policía? No, lo detuvo la ciudadanía. Iztapalapa, perdón. Entonces, vamos a reformar todo, pero empecemos. A ver, ¿qué tiene que ver? Fíjense, auditorio. Aquí en esta cosa horrible, dicen que todo el problema es la impunidad, los delitos. A ver, díganme qué tiene que ver un juez laboral en el tema criminal. ¿Qué tiene que ver un juez federal de competencia económica con el ámbito penal? Uno civil, incluso. Un juez civil federal, ¿qué tiene que ver con esto? Nada, absolutamente nada. Quieren destruir la última institución que queda, que es la salvaguarda de nuestros derechos.
Los jueces federales no son personajes perfectos. Pueden tener errores de interpretación, puede haber corrupción, sí, somos seres humanos, pero no es la regla, es la excepción. Entonces, que de repente quieran lavarse las manos de una problemática para aprovechar y generarse a su favor todo un poder judicial federal ideológico, poner a elegir 1,600 cargos, donde el legislativo va a poner sus candidatos, el ejecutivo los suyos y el poder judicial los suyos, pero no pueden hacer campaña. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Los que hacen operación territorial. Es decir, nos vamos a tener como jueces a los siervos de la nación. Doctor Gabriel Regino, gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tu red, Gabriel. @Gabriel Regino mientras no la censuren. Muchísimas gracias. Esperemos que no.